porque como digo, soy el profesor así como más teórico, más de la teoría pura de la historia del arte, también donde doy la docencia pues es en grados de historia y no tengo la posibilidad de la creatividad y de la creación que se da pues en otros grados mucho más prácticos, ¿no? Como el teatro, la danza, las artes escénicas, como de lo que se trata aquí, ¿no? Pero yo intento en este sentido también de continuamente ir rehaciéndome y reconfirmando una serie de teorías que se puedan poner en la práctica y siempre me viene muy bien la palabra transgresión, tal cual la ha estado contando aquí la profesora Ana María Leire, ¿no? Leira, perdón. Y en este sentido yo siempre me encuentro mucho más cómodo hablando, por ejemplo, en mis clases o cuando hago investigación, como bien habéis dicho, en el grupo IEAR, basado fundamentalmente en la iconografía, la interpretación de la iconografía y demás, dar un giro a lo tradicional, ¿no? A esto que hemos dicho también de las costumbres, las leyes, las normas de las que ha estado hablando ahora mismo la profesora Ana María, ¿no? Y entonces, efectivamente, para mí el término transgresión lo que quiero es casi siempre traducirlo ya por un lado, reivindicación, pero por otro lado, en normalización. Quiero que esa transgresión sea una cosa normal también en la docencia, en la investigación, en este sentido, y yo me siento más cómodo, por ejemplo, cuando estudio y explico, ¿no? También a los alumnos, pues no, ya no os voy a dar más arte clásico, vamos a ver el arte de transición. Me gusta más el estilo severo, me gusta más el estilo helenístico que no el clásico. No, vamos a dar más, no tanto renacimiento puro, sino vamos a dar manierismo, ¿no? Me gustan más esos periodos intermedios en los que las normas no están claras, los cánones no están claros y ahí hay que volver a reiniciarse, a reconducirse, quizás no a transgredir, pero sí a volver a crear algo diferente de lo establecido. Entonces me encuentro más cómodo en el manierismo, me encuentro más cómodo en el helenismo, me encuentro más cómodo no en la pintura académica de finales del 19, en la academia, sino que me encuentro muy cómodo en el postimpresionismo y sobre todo me encuentro muy cómodo en las vanguardias, ¿no? Eso a nivel así general también de mis últimas investigaciones y de lo que precisamente pues me está últimamente pinchando más para hacer pues investigaciones, artículos y demás. Ahora bien, cuando Liuba y Eduardo me dijeron que si quería presentar aquí, que quería participar en este maravilloso curso, pues yo estaba justamente investigando con una alumna también de tesis doctoral el concepto de paisaje sagrado y seguimos todavía con esa tesis, ¿no? Ella está haciendo una tesis maravillosa sobre los paisajes sagrados y cómo pero los paisajes sagrados desde el punto de vista de la prehistoria, de la historia, de la arqueología, etcétera. Pero desarrollando mucho este tema, encontrábamos un nexo de unión que era siempre la mujer. En el concepto de sagrado y en el concepto de paisaje sagrado, a pesar de que hay muchísimas definiciones arqueológicas e históricas, que luego yo, como digo, las voy a transformar o voy a intentar transformarlas aquí, pues la primera idea esta fue decir, "Buah, pues voy a hacer un trabajo que se llama así, Mujeres en los paisajes sagrados". Pero tengo que decir que esto ha cambiado bastante en los últimos días y casi que me he ido pues cogiendo justamente el tema del curso Mujer, Arte y Naturaleza a escena, pues me he ido un poco también a la escena y he ido un poco a la comparativa en la escenografía cineasta del cine entre la pintura y el cine. Por eso, como no he estado esta mañana en la exposición de Eduardo, no sé si cogeremos algunas cosas parecidas. Bueno, lo que decía era eso, ¿no? Entonces, justamente, pues eso, ¿no? El primer punto de encuentro en el que yo me encontraba era, pues esto, justamente, ¿no? Al preguntarme cómo enfocar este tema, pues tenía pensado hacerlo desde la arqueología, desde la historia del arte más purista, basada fundamentalmente en la antigüedad, no en la antigüedad clásica, perdón, porque la alumna estaba trabajando el tema de la antigüedad también, de la mujer en la antigüedad, del género en la antigüedad, etcétera. Y
Bueno, esto estaba muy vinculado también a una zona concreta de la provincia de Guadalajara, en la zona del río Salado, en una especie de entorno como el que están viendo en la imagen en este sentido. Y bueno, de ahí empezamos a sacar pues todas las definiciones que hay de paisaje sagrado en historia y en arqueología, pero viendo y dando vueltas también, había una autora que en el 2016, Silvia Aulet, y otros autores, comenzaron a darle una vuelta a las tradicionales definiciones también de lo sagrado y del propio paisaje sagrado y del paisaje cultural sagrado, que también existe ahora en ese sentido. Y de ahí extraímos pues una serie de textos directamente de esta autora, que mezclándolas con otros tradicionales y de toda la vida, como lo sagrado y lo profano de Mircea Eliade, nos quedaba así como una definición que decía que lo sagrado es todo aquello que es irracional y que se distingue por alguna forma de trascendencia. Yo creo que todo este concepto, que después lo hilaremos con el surrealismo, con las vanguardias y demás, en cuanto al concepto de irracional, pero irracional desde el subconsciente, pero que esa irracionalidad también tiene una cierta racionalidad, pues nos interesa también para transformar un poco la idea del concepto sagrado que podemos darle a la creación artística o a la interpretación, mejor dicho, no a la creación artística, sino a la interpretación de muchas obras de arte en las que la mujer aparece como o con unas referencias desde la mujer objeto a una mujer pues con una interpretación mucho más consistente, pues darle la vuelta, como digo, a que la propia mujer crea ese concepto de sagrado en el que estaría esta idea de lo irracional. Por otro lado, también tendríamos otro texto que la propia autora Aulet nos dice que lo sagrado es la raíz de la vida espiritual. Yo siempre les digo a mis alumnos que lo espiritual no tiene que ser necesariamente religioso, y entonces lo sagrado es la raíz de la vida espiritual y se distingue por la fascinación y el desarrollo interior que lleva a la propia realización de esa vida espiritual. Y luego, como digo, pues también cogiendo temas de los tradicionales, tomando la definición de Mircea Eliade, por ejemplo, a estos textos añadiríamos que lo sagrado se define por oposición a lo profano. También lo vamos a ver esto en distintas pinturas, escenas de cine vinculadas con la mujer en este sentido. Y dice Mircea Eliade también, no hay nada físico o humano en ello, se refiere en lo sagrado, sino que siempre se manifiesta como una realidad de un orden completamente distinto al de las realidades naturales. Todo esto me interesa a mí muchísimo porque ya estoy harto del canon, de la realidad, de lo que nos dicen o como nos dicen que tenemos que decir las cosas. Y entonces yo en este sentido siempre, en el ámbito en el que trabajo, que es con el alumnado, con la universitario, pero también con la investigación, estoy harto de ese concepto, ¿no? Rompamos los cánones, rompamos las normas que nos han dicho, vamos a buscar otros derroteros, vamos a buscar otras definiciones, vamos a transgredir, como estamos diciendo, y bueno, en las fechas que estamos haciendo, pues, por ejemplo, haciendo un paréntesis, pues vamos a reivindicar el orgullo, por ejemplo, ¿no? LGTB, etcétera, en el sentido de que muchos todavía tengo que escuchar a muchos otros compañeros o no, o se escuchan en las redes sociales o por la calle, que ¿qué necesidad hay ya de reivindicar el orgullo si ya está normalizado? No, 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 no. Falta tanto, tanto por hacer como tanto y tanto por hacer la nueva revisión, como yo digo, de la propia historia del arte, ¿no? Bien, pues en este sentido, como digo, me interesó muchísimo el concepto de sagrado relacionado con la naturaleza, relacionado con la creación, relacionado sobre todo con la mujer. Y en ese sentido, como digo, lo sagrado en paisajes de mujer es lo que yo intento presentar en esta comunicación, que al final le llamaría más como mujeres también en escena, siguiendo el título del curso, mujeres en escena que configuran por sí solas, mujeres que por sí solas configuran un espacio sagrado propio y que son ejemplo para muchas personas en diferentes sociedades y culturas. Por ejemplo, ya que comenzábamos con la parte arqueológica, histórica, etcétera, pues siempre tenía como referencia el presentar esta primera imagen de lo sagrado como heroicidad, porque siempre se ha estudiado
esta magnífica pieza arqueológica de la Dama de Baza, desde el punto de vista, por supuesto, como casi todas las interpretaciones que se han hecho de las obras de arte, desde una visión del hombre. No solamente cuando analizamos el cuadro, que esos cuadros o esas esculturas están hechas por hombres, sino que después la historia del arte está también hecha por hombres, mayoritariamente que no habían pensado en esta otra vertiente, que no tiene que ser transgresora, sino que existen pues desde los conceptos puramente científicos hasta los interpretativos. Y en este concepto científico es en el que, por ejemplo, ya la ciencia da la razón al concepto de género, por ejemplo, o femenino incluso en estas piezas en donde lo sagrado es también heroico desde el punto de vista femenino. Y digo esto porque hasta que no se hicieron los distintos estudios científicos más actuales, con las tecnologías más actuales, siempre se había estudiado desde el punto de vista arqueológico, histórico e interpretativo que esta tumba de la Dama de Baza era de un hombre. Pertenecía a un hombre porque en ella se incluían, pues ahí como los enseres estos que vemos, dentro de esto, pues se incluía también una serie de panoplias de guerra que eran características o que la interpretación arqueológica normalmente siempre ha dado a decir o a confirmar que eran parte solamente de ajuares masculinos. Con lo cual, la Dama de Baza para mí es un concepto de lo sagrado femenino como heroicidad, en el sentido que la ciencia demostró que las cenizas y los huesos encontrados en la parte trasera de la escultura demostraron que eran restos de una mujer y que por lo tanto, revisando la historia, esto constata que se podía encontrar armamento también en las tumbas de mujeres, en este caso de las mujeres íberas, y que por tanto la Dama de Baza pues sería una mujer fundadora de una estirpe o un linaje que fue heroizada por sus descendientes como signo de la importancia de la mujer en esta sociedad. De todos estos conceptos de lo sagrado en la mujer, también desde el punto de vista arqueológico e histórico me llamó mucho la atención esta pieza que muchas veces no pasa desapercibida en la historia del arte, concretamente estas dos piezas. Claro, si yo presento estas piezas, pues difícilmente alguien me las sabe ubicar, ¿no? Si no es así ya como muy detenido, experto en detalles. Pero sin embargo, si yo pongo esta, casi todo el mundo la reconoce, ¿no? Entonces yo la he llamado en este sentido lo sagrado entre lo religioso y lo profano, atendiendo también al estudio clásico de Mircea Eliade, ¿no? Todo el mundo reconoce ya ahí el nacimiento de Afrodita, entre otras muchas interpretaciones, en la imagen de la izquierda pequeñita, que pertenece al trono Ludovici, que se llama, ¿no? Y que, bueno, también tiene muchísimos problemas en este campo que estudiamos nosotros, tanto de la iconografía como de la economía del arte. En el mercado del arte tienen muchos problemas de atribución y si es auténtico o no es auténtico, porque también se hizo otra copia, que es el famoso, en vez del trono Ludovici, el trono de Boston, en este sentido, pero que, en fin, es una pieza que podríamos decir que es una pieza de la antigüedad clásica, discutida por los historiadores del arte, pero cercana a ese siglo V antes de Cristo, que a mí me interesa mucho porque en el siglo V ya se define el canon, pues ya tenemos los grandes artistas, las grandes obras y demás, pero ese periodo que he dicho anteriormente, oscuro o severo, que le llaman en general la historiografía del arte, me interesan este tipo de obras en las que, aparte de esta que se ha estudiado mucho, la de la izquierda, el posible nacimiento de Afrodita, que sería el germen, el origen de tantas interpretaciones de la vida, del concepto de mujer, etcétera, también me interesan estas dos que tenemos a un lado o a otro de ese famoso trono Ludovici. Y es que tendríamos aquí, pues, un concepto en este sentido quizás libre de lo sagrado, pero que yo creo que hay que incorporar en todas estas nuevas definiciones, que sería pues el que tenemos a la derecha de la imagen, es una mujer sentada con velo, colocando incienso, en lo que se llama un tiameterión, que es como un quemador también sobre una tarima, y que podría interpretarse como pues lo sagrado
como religioso, ¿no? Lo sagrado en este sentido, pues también puede ser religioso, no solamente lo sagrado es religioso o necesariamente tiene que ser religioso. Pero también me interesa muchísimo la imagen de la izquierda, que es una mujer desnuda, uno de los primeros desnudos en la historia del arte, como digo, finales del siglo o principios del siglo V antes de Cristo, una mujer desnuda, joven, sentada con las piernas cruzadas. Esto se ha interpretado casi siempre en la historia del arte y yo sigo indagando ahí para ver si esto, por ejemplo, en el Renacimiento y posteriormente se seguía pensando igual o no, pero la verdad es que no he encontrado ninguna fuente, tanto arqueológica como histórica, que me diga lo contrario, pero tradicionalmente por las fuentes clásicas de la literatura nos sigue diciendo que el cruzar las piernas es una iconografía de una prostituta, ¿no? Entonces es una mujer desnuda, joven, sentada con las piernas cruzadas, tocando el aulos y con ese pañuelo que le cubre el cabello, probablemente esa prostituta, sería también una interpretación de lo sagrado como lo profano. Entonces yo lo que quiero reivindicar aquí es el nuevo concepto también de eso que a las mujeres les ha estado persiguiendo durante, podríamos decir, casi toda la vida, pero muchísimo también en las interpretaciones de la historia del arte y creo que va siendo hora de ir cambiando todas esas formas de explicar también el arte, de entender el arte desde un punto de vista clásico o canónico, como digo. Entonces, para mí lo sagrado puede ser tanto religioso como profano y una verdadera definición pues la tendríamos en este trono Ludovici, como digo, que sería verdaderamente muy interesante de analizar. Pero bueno, siguiendo ya y quitando la parte arqueológica y clásica, la verdadera inspiración, la verdadera inspiración para esa definición de paisaje sagrado en lo femenino, nosotros estamos vinculándolo, pues, como digo, con toda la literatura artística que estamos recogiendo, con todas las fuentes arqueológicas, históricas, literarias, etcétera, hacia lo sagrado femenino viene de la mano del concepto origen del mundo. Y claro, en el origen del mundo pues no nos puede faltar Cuber. Ahí está el concepto origen. Lo más sagrado viene de ese origen femenino. Justamente tenía esta imagen de Cuber y esta instalación posterior que se hizo, pero claro, justamente ayer estuve viendo en Matadero, aquí en Madrid, la exposición esta inmersiva que le llaman de Gustav Klimt y claro, no podía dejar de poner la Danae o esta Danae maravillosa también de Gustav Klimt, que también es el origen de la vida, el concepto este de lluvia dorada, impregnando de sagrado este concepto quizás también profano, ¿no? Pero bueno, desde ese concepto de origen del mundo salté, por eso digo que no sé si mi querido Eduardo me tiene que decir algo después que me lo diga o transformé un poco todo este proceso de estudio de las mujeres en los paisajes sagrados en la arqueología y la historia y de este bote. En este documento que encontré, que me pareció muy maravilloso, publicado en distintas revistas de cine y de crítica de cine, en este estudio que me gustaría hacerlo mucho más profundo, pero como efectivamente, como ha dicho mi querida también Marifé, si es posible después hacer un escrito sobre estas ponencias, pues estaría maravilloso el poder ya profundizar un poco en lo que desde el grupo IAR pensamos también de estas nuevas definiciones y de estas aproximaciones, pues nos gustaría un poco desarrollar mucho más ampliamente que lo que voy a hacer ahora aquí, pues estas 9 o 10 imágenes que me quedan por presentar y que de alguna manera pues he querido traerlas aquí en este concepto del paisaje, de lo sagrado, de la naturaleza, de lo femenino, de la mujer, en esta vinculación estrecha, ¿no?, que tienen las artes escénicas y que tiene el cine con la pintura, ¿no? Y bueno, uno de estos primeros ejemplos, los ejemplos la verdad que los he elegido al azar porque había tantísimos que habría que enfocarlos ya desde una perspectiva de investigación concreta para unos objetivos concretos, pero me han parecido muy interesantes
Pues por la relación justamente que tienen con los movimientos artísticos que no son, como digo, los canónigos, ¿no? En los canónigos. Entonces, me ha gustado mucho este concepto y yo le he llamado así nueva objetividad como libertad de lo sagrado, en donde Otto Dix aquí para mí presenta en su obra, pues en esta obra que decimos de la periodista Silvia von Harden, a mí me parece un retrato de época, es un retrato que marca una época, es decir, una forma de reivindicación también de la mujer. No es para nada un retrato individual, estamos en el año 26, y sino que es un retrato de una época en la que, bueno, ya ha surgido el cubismo como gran fenómeno desde el año 5 o 7, el surrealismo está totalmente implantado, pero esto es otra cosa, ¿no? Es otro nuevo concepto de la nueva libertad, ¿no? De esa nueva objetividad. Y luego me parece muy, muy, muy interesante en el que la película Cabaret pues se separaran a esto, ¿no? También a recoger justamente esta escena en el que nos habla de esa libertad de la mujer para ir consiguiendo todo aquello, derechos, libertades que siempre decimos, que el hombre no le ha permitido hasta ese momento, ¿no? Y tiene esa libertad para ser mujer con aspecto de hombre, si así lo, si así lo desea, ¿no? Entonces, bueno, me pareció interesantísimo coger estos movimientos artísticos y cómo estos movimientos artísticos efectivamente pues las otras el otro gran arte que es el cine pues lo recoge de esa manera tan contundente, ¿no? Yendo y viniendo también a estos momentos del siglo XIX, de fin de mediados del siglo XIX y de todas las movimientos que surgen, a movimientos artísticos que surgen en torno a los condicionantes sociales históricos que se producen, pues también me llamó la atención esta relación, ¿no? De la película Pasión de Jean-Luc Godard con la obra La Petite Bagnès, ¿no? Que está también la Gran Bagnès, etcétera, de Ingres. Me pareció muy, muy interesante y de ahí también relacionado con un concepto de intimidad en lo sagrado, como que lo sagrado también es lo íntimo, y esto lo recogemos también en muchísimas, desde conceptos eremíticos también en la historia y en la arqueología, como en los conceptos monacales, conventuales, etcétera. Yo siempre le digo a mis alumnos que nosotros no somos nosotros en ningún momento del día, salvo cuando estamos en el baño. Se lo digo siempre a los alumnos y se ríe muchísimo en ese sentido, porque desde que salimos del baño ya estamos interactuando con nuestra pareja, con nuestros compañeros, con nuestros familiares, cuando salimos a la calle igual, cuando estamos en la clase igual, cuando estamos con la sociedad, estamos haciendo no un teatro, diría yo, pero somos la persona que somos con nuestras circunstancias alrededor, ¿no? Entonces tenemos que interpretar ese papel. Mientras que en el baño somos nosotros mismos, por eso decidimos ahí colocar este concepto de lo sagrado como intimidad, o que la intimidad es también parte de lo sagrado, ¿no? En este retrato famoso del baño, Ingres retrata la intimidad de la mujer en uno de los espacios más personales, como digo, que es el baño, y en la película en la película pues vemos también como la escena transcurre en el fondo, ¿no? Tenemos al fondo verdaderamente la escena cinematográfica y en el fondo del cuadro también, pero la mirada del espectador se va a detener principalmente en ese primer plano, ¿no? De la espalda de la mujer, ¿no? Entonces, lo sagrado como intimidad me pareció un tema recurrente muy importante que hay que desarrollar, ¿no? Otra de estas imágenes que también me dejó aturdido en el concepto de finales del siglo XVIII, porque tradicionalmente pues estudia esos movimientos aquí en España de finales del barroco, todavía no sabemos si va a comenzar ese romanticismo, ese realismo del siglo XIX, etcétera. Y entonces coger esta obra de Fuseli me pareció interesantísima y definirla como que lo sagrado también es todo aquello que nos da miedo o que nos da pavor en el sentido de lo íncubo o de lo demoníaco, ¿no? Y a mí me pareció interesantísimo también, no conocía la película, que después también la estuve visionando y demás, y me pareció interesantísimo. No es tanto la imagen del mono con el hombre con el mono, o un concepto de pesadilla también, pero yo creo que es muy interesante
esa mezcla, ¿no? De la contención, la mesura, las tintas frías, dramáticas, etcétera, y luego esa expresión de la poética tan británica de lo sublime, ¿no? El concepto de la búsqueda de lo sublime, como bien ha dicho también la profesora Ana María Leira, terminaré precisamente con el concepto sublime y con Kant también en este sentido, que los ingleses yo creo que lo han explotado bastante bien y lo han desarrollado bastante bien, pero que quizás también habría que darle un matiz también desde el punto de vista latino, por ejemplo, que es lo sublime en cualquier espacio creativo o artístico, ¿no? Yo creo que ese concepto, ¿no? de Fuseli, de la alusión al mundo de los íncubos, demonios, de la tradición inglesa, al aire del erotismo de pesadilla, convierte en esta obra, pues no en ese antecedente quizás del surrealismo. Yo no soy muy partidario de decir que las pinturas negras son el antecedente del expresionismo, del propio surrealismo con Goya también, pero sí que nos está marcando aquí algo de esto que he explicado al principio de mi ponencia, ¿no? Que es que no tenemos que estar directamente, bueno, estamos creando continuamente unos cánones diferentes y me parece que estaba pues muy relacionado. Otro concepto de sagrado que me ha llamado la atención en esta comparativa de escenas cinematográficas con pinturas es la columna rota, lo sagrado como dolor, ¿no? Frida Kahlo realiza en esta obra, la realiza justamente pues al final de la década de su vida, ya cuando el dolor está omnipresente en la artista. Sin embargo, el dolor forma parte de la vida cotidiana, en la que está presente el bien, el mal, el sufrimiento, la alegría, así como diríamos también lo sagrado y lo profano, ¿no? Es un tándem perfecto en este sentido. Entonces, lo sagrado también es dolor. Lo sagrado no solamente es buscar algo religioso que nos reconforte, no es algo íntimo, no es algo, sino que también es parte de esta cotidianidad, ¿no? En la película El quinto elemento, que la había visto pues desde otra perspectiva totalmente y hasta que no encontré este documento, pues nunca, la verdad, hice esta asimilación, pues me parece que también es esa constante, ¿no? De la búsqueda, aunque estemos en el siglo XXIII, ¿no? En la lucha constantemente contra un ente cósmico malévolo, es decir, que estamos como siempre, esta vida sin dolor, sin sufrimiento, parece que no es nada, ¿no? Pero interpretada desde la versión femenina, me parece que también tiene unas connotaciones totalmente distintas y muy interesantes que analizar. Y esta también pues me llegó justamente como lo de la película Gothic, en la que también entra a formar parte lo sagrado de cierto erotismo, pues me pareció interesantísima y me parece que en el documento de esta revista cinematográfica interesantísima relacionar Lost in Translation con la obra Utah, ¿no? De John Cacere, que me parece interesantísima, ¿no? Y entonces ahí necesariamente teníamos que introducir el concepto de lo sagrado como sutil erotismo, perdón, ¿no? La verdad es que en materia de arte, y a pesar de habérsele tachado casi siempre de fetichista a este autor, la majestuosa obra, yo creo, aquí de John Cacere, demuestra que el tema de la mujer puede ser abordado con gran respeto y admiración. Yo ahí tengo después mis dudas y mis cosas sobre de quién vienen las palabras, pero bueno, todo esto lo podemos hablar posteriormente, ¿no? Asimismo, podemos considerarlo un auténtico revolucionario, entre comillas, pues no sé, ya que fue el primer artista visionario en abordar este tema. La apariencia de sus cuadros denota un sutil erotismo debido a las numerosísimas prendas sexy que adornan a los modelos que sugieren, a las modelos, perdón, que sugieren un verdadero arte erótico. Yo tengo ahí mis matices por quién lo dice, por quién lo hace y por quién crea esta obra de arte. Como reacción al expresionismo abstracto y debido a la gran dedicación mostrada a partir del año 1963, centrado exclusivamente sus esfuerzos en el estudio de la anatomía femenina y teniendo en cuenta que sus cuadros de gran formato parecen realmente fotografías, se podría afirmar que John Cacere alcanzó la perfección y madurez de su carrera y de su arte. No sé, la mujer es, decía él, la mujer es la fuente de toda vida, la fuente de regeneración. Mi trabajo elogia ese aspecto de feminidad, dice John Cacere. Me gustó mucho el texto que hace o una alusión que hace la revista Rolling a esta pregunta de esta película de Ronnie Stanley
perdón, de Lost in Translation, en el que escriben: antes de despedirse, los protagonistas se susurran algo que la audiencia no puede escuchar. Yo la volví a ver la película y efectivamente es así, ¿no? Y aquí, claro, esta fascinante directora, Sofía Coppola, mantiene un aura de intimidad en su cinta con este susurro. Yo creo que la diferencia entre John Cacere y Sofía Coppola está justamente en lo que he dicho anterior. Depende de quién cree, cómo cree y cómo trate el tema creativo, pues vamos a tener una interpretación y vamos a tener unas sensaciones también diferentes, ¿no? Yo creo que es mucho más sucinto, mucho más sutil, mucho más elegante la forma de tratar el cuerpo femenino de Sofía Coppola que el propio John Cacere. Pero bueno, también ahí me gusta dejar ahí discusiones, preguntas, etcétera, y opiniones, que para eso, pues, el arte está lleno de eso, ¿no? Y de las dos últimas que quiero presentar, bueno, me quedan todavía como tres, sería pues lo sagrado también como sensualidad, pasión y venganza, ¿no? Y bueno, pues aquí de nuevo recurro a que uno de mis artistas preferidos, y he escuchado antes también esta mañana en las preguntas a mi querido Eduardo Blázquez hablar de Miguel Ángel y hablar de Alberti, hablar de los grandes artistas del Renacimiento de Leonardo, yo me quedo con los manieristas. Entonces, mi preferido es Tiziano en este sentido, y me pareció interesantísima pues esta relación, esta vinculación que Almodóvar hace también, este guiño que hace a Tiziano, ¿no? Y a los distintos cuadros de Tiziano, ¿no? Creo que aquí el concepto de la piel, pues como dice ahí, ¿no? La piel y los sentimientos que provoca, pues juegan un papel importantísimo en el concepto de la renovación, la sensualidad, la pasión, la venganza. Y en este sentido, efectivamente, la pintura veneciana, ¿no? Tiziano o Veronés, por ejemplo, es capaz de estimular los sentidos y de remover las pasiones mucho más que la del propio principios del siglo XVI, ¿no? Me gusta ese concepto, ¿no? De cómo Alejandro Farnesio pide este tipo, y cómo Tiziano se hace famoso entre los grandes mecenas, no tanto por la calidad pictórica, sino por la sensualidad con la que trata los temas, ¿no? Entonces, bueno, ese concepto de tener esa capacidad de excitar del placer sexual en esa época, pues como dice aquí José María López Revuelta, pues no lo tienen cualquiera, y a mí me parecía que era pues una vinculación, una relación muy interesante, y que también se podría tratar desde el concepto de lo sagrado, como desde el concepto de lo sagrado en esa idea introspectiva que nos lleva también a la percepción de las cosas, que es una de las características principales también del surrealismo, ¿no? El arte, cómo lo percibimos, una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo que percibimos en este sentido, y cómo lo interpretamos, por supuesto, pues no podía faltar esta magnífica obra de Hopper, ¿no? En la que representa una nueva percepción del mundo, ¿no? Me parece interesantísimo toda la acción y toda la obra de Hopper, una nueva visión del hombre, podríamos decir, del ser humano, que Hopper pinta como una mujer, y eso me parece muy bien, ¿no? Que el protagonista ya no sea un hombre para definir la nueva percepción y la nueva visión del mundo, sino que sea una mujer como un ser plenamente perceptivo, ¿no? En donde la imagen representa con éxito la mediación entre la realidad interior y exterior. Yo creo que es una obra maestra, sin duda alguna, de la obra del arte. Y también, en ese sentido, y recogiendo un poco toda la idea del surrealismo, como decíamos también, yo matizaría ahí que no todo es aislamiento, desolación y soledad en una vida urbana impersonal, ¿no? Esto es como decir ahí que la Edad Media era la edad de la oscuridad, del tormento, pues, de las miserias, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que lo sagrado también requiere de ese concepto interior y exterior, y que cada uno lo puede manifestar en un momento determinado. Me gusta mucho la vinculación, aunque la película pues es difícil de entender, ¿no? En este sentido, la película de Shirley, Visiones de una realidad, en la que el director pues recoge esos 13 cuadros también de Hopper, en donde una mujer atractiva, yo lo pongo entre comillas porque cada uno lo puede interpretar lo de la atracción como quiera,
pues bueno, se supone que es una mujer atractiva, carismática, comprometida y emancipada, sobre todo emancipada, quiere cambiar la historia porque no acepta la realidad de la época en la que le ha tocado vivir, ¿no? Bueno, me parece sublime en cualquier caso. Como sublime me parece esta última imagen que presento, que sería justamente así, ¿no? El título para mí sería como que lo sagrado también es lo sublime, entonces para conseguir lo sagrado hay que conseguir lo sublime. Magritte, que para mí es un maestro de maestros en este sentido, crea esta imagen que tenemos a la derecha de la mujer desnuda con la luna encima, que se llama así, la robe du soir. El original es del año 55 y bueno, pues sin duda alguna nos recuerda, ¿no?, al señor del bombín, ¿no? Es una variación de otras dos imágenes en las que se mostraba el hombre con el bombín y una luna creciente sobre su cabeza. Por supuesto, aquí en cierto sentido hay poco de surrealista, podríamos decir, o de ese imposible que nos dice en La Robe du Soir, una mujer desnuda que contempla un paisaje marino, la luna en el cielo sobre la cabeza. Sin embargo, de alguna manera, a través de esa misteriosa alquimia de Magritte, yo creo que los dos elementos se vuelven más asociados. Y de hecho, en este cuadro, la mujer parece ser la propia visión de Magritte de la diosa cazadora Diana, ¿no? Que tan a menudo se muestra con la luna creciente con la que está asociada su cabello, ¿no? Algo muy parecido, pues, a nuestra querida Afrodita en el trono Ludovici, ¿no? En la película Moonlight, pues, se desarrolla también quizás esa búsqueda y ese encuentro de lo sublime, y es sin duda alguna la obra maestra de las múltiples definiciones dadas aquí de lo sagrado. Lo sublime desde el punto de vista que lo ha presentado aquí la profesora Ana María Leira, desde el punto de vista también de Kant, y yo creo que cerrando un poco pues toda esta presentación, diría que al final todo este concepto de paisajes sagrados, que es la configuración propia de la mujer en la creación artística, se debe fundamentalmente a que por encima de todo, estemos donde estemos, creemos lo que creemos, tenemos que buscar ese concepto de lo sublime en nuestra creación. Y yo creo que, bueno, pues estos han sido algunos de esos ejemplos que tanto en la historia del arte como en el cine nos van dando cuenta de que la mujer es verdaderamente el concepto básico en el que sumergirse en la creación artística para que desde el origen hasta el desarrollo de cualquier concepto, sea un paisaje, sea la naturaleza, sea un paisaje sagrado, sea un paisaje urbano, se conozca, se entienda y se dé a conocer y se plasme el concepto de sublime, que es el que yo creo que, bueno, concentra todos estos paisajes sagrados. Muchas gracias.